Buenos días a todos y a todas. El ponente es el maestro José Osvaldo Torres Chávez. Es licenciado en Ciencia Política por la UAM Iztapalapa y maestro en Estudios Sociales y Humanísticos de Frontera por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Ha trabajado para dependencias de gobierno estatales en áreas de análisis político. Es colaborador de consultorías para realizar trabajos de plataformas electorales en redes sociales y comunicación política. Actualmente es profesor de las licenciaturas de Economía y Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad Autónoma del Estado de México, Campus Texcoco. Miembro fundador del Observatorio de Geopolítica, que es un trabajo de investigación avalado por la Universidad Autónoma del Estado de México por medio de la UAM Texcoco, desprendiéndose varias ponencias y cursos de capacitación docente, especializado en temas de globalización, historia mundial y nacional. Maestro, bienvenido a este espacio académico y el auditorio es todo suyo. Muchas gracias, profesor. Bueno, buenos días otra vez a todos ustedes. Es un placer para mí estar aquí. Es muy alentador que se interesen por estos tipos de temas, y más en la coyuntura en la cual ahorita nos encontramos sobre este proceso de militarización, o simplemente es una cuestión, dijéramos, ya de una tendencia global o solamente regional. Pero bueno, vamos a ver este punto. Ya me gustaría iniciar sin más preámbulo. Voy a compartir una presentación con ustedes, aquellos que tengan interés en ella. Debido al tiempo, no voy a detener mucho en cada una de ellas. Voy a ir explicando rápidamente y ahorita ya se las comparto si ustedes gustan. Quisiera presentar algo, profesor, pero ahorita compartir pantalla y aquí. Sí, está habilitado para compartir, maestro. Sí, ustedes me dicen si ya la están viendo. Ya se ve. Ya, ahora nada más debo de... Bueno, vamos a empezar así ahorita en lo que encuentro todo esto para verlo. Bueno, el punto central que vamos a ver es la militarización de los cuerpos policíacos en América Latina. Antes que entrar en materia, vamos a ver un poco de teoría rápidamente. Y vamos a ver cuáles son los elementos básicos del Estado. Bueno, ya se sabe qué es la población, el poder, el territorio. Pero necesitamos hacer una pregunta, dijéramos, muy clara al respecto. ¿Qué es lo que hace que estas tres cosas se mantengan, dijéramos, unidas? La respuesta la que tomo es por parte del sociólogo Niklas Luhmann, y él dice, ¿cuál es el factor de la conformación del Estado? Y dice, bueno, en realidad es la violencia legítima del Estado. Y la violencia tiene que, dijéramos, ser capaz de poder eliminar otros grupos que sean capaces de también ejercer violencia, ¿no? Entonces aquí ya empieza la situación, o sea, es una concentración de la violencia y la represión sobre otros. Es la parte, dijéramos, genética de todo este problema. Ahora, se genera aquí una paradoja. El hecho de que se tenga control de la violencia legítima ya en las sociedades actuales implica que no se debe de utilizar, o es preferible no utilizarla. La podemos usar, pero no se debe de utilizar. Y siempre está pero igualmente siempre está la tentativa de incluso de aplicarla, dejarla hacer, o sea, en algún momento dado, cuando hay manifestaciones, cuando hay grupos contrarios al Estado, etcétera, pero todo esto en base del nombre del progreso y de la seguridad. Ahora, debe de existir una justificación tanto ideológica y legal basada en los valores liberales que protegen a la propiedad privada para poder utilizar el uso de la fuerza legítima, ¿no? Y ¿cuál es lo que va generando dentro del imaginario de lo social? Bueno, pues son los fines del Estado, ¿no? ¿Qué se supone que debe de alcanzar el Estado, no? Entonces se supone que debe dar cosas como la paz, la justicia y el bien común. Pero aquí no es así como una, pues dijéramos, finalidad básica o primordial del Estado. Aquí nos dice Richelieu que para alcanzarlo, pues para alcanzar situaciones imaginarias para el individuo o para la sociedad,
Pues lo que se debe de tener en cuenta es tener una situación de una amplitud del territorio, o sea, el Estado debe de ir avanzando para controlar el territorio, y la virtud del príncipe que se torna en una discusión estratégica, ¿no? O sea, debe de haber una situación, no solamente conquistar por conquistar, sino es una situación de ver qué tanto podemos conquistar y si de eso que hemos conquistado de espacio y personas lo podemos utilizar. Todo esto es lo que se va a llamar como razones de Estado en algún punto. Entonces, vamos a concluir esta parte teórica. El Estado se conforma por la violencia legítima, o sea, lo que lo va a ser el centro de todo este punto, y el supuesto de que va en nombre del progreso y del bien común, se debe de tener control de la población y del territorio. Esa es la parte, dijéramos, primordial de todo Estado. Ahora vamos a vernos cuenta sobre las condiciones geopolíticas de América Latina, las intenciones del Estado, ¿no? Igualmente, coincide con la parte eurocentrista, es dotarse de un territorio para imponer su autoridad. Esa es la situación, ese es el punto, dijéramos, básico, pero aquí hay una situación, los límites fronterizos no garantizan esa autoridad. Puede haber fronteras, que las hay, pero estas fronteras por lo general son difusas, ¿sí? O sea, no son claras para todas estas, para los estados, y siempre hay, dijéramos, conflictos, por ejemplo, Colombia y Brasil, Brasil y el resto de América Latina, en el mismo Centroamérica, todo eso. Bueno, en el caso de México con Guatemala y Belice, la situación del río, pues es, dijéramos, muy clara en algún momento dado, pero siempre hay problemas de índole fronterizo entre nosotros. Entonces, es lo que dijéramos va a hacer una situación de fuente de tensión. Ahora, vámonos, ¿a qué se debe este proceso de militarización de los cuerpos policíacos? Como ya lo habíamos mencionado, el Estado necesita imponer su autoridad en un espacio. Ahora, implica un modelo de policía que sea cada vez más centralizado. O sea, se trata de dotar al Estado, o sea, a una sola persona cada vez más, tener el control de la violencia legítima. ¿Y cuál es la justificación para esto? Bueno, la historia de América Latina pues ha sido incursionada por guerrillas y ahora el narcotráfico. Dijéramos que esas son las partes fundamentales por las cuales se justifica un modelo policíaco centralizado. Pero al mismo tiempo estamos en un proceso, o supuestamente en un proceso de democratización, y unos estados democráticos lo que implican es de que deben de haber una diferencia entre la policía, el civil, y los militares. Sin embargo, un estado menos democrático aplica esta situación donde las policías son consideradas como fuerzas auxiliares del ejército, o sea, están, dijéramos, vinculadas una con otra. Entonces vamos, dijéramos, en un proceso no democrático, sino antidemocrático, por así decirlo en los términos de seguridad. Cada vez todo se va concentrando más en los ejércitos. Ahora, vamos a ver rápidamente 3 casos. Vamos a ver el de Colombia, el de Brasil y el de Centroamérica en general, para luego a ver si podemos aterrizar algo en México. ¿Cómo se da esto? Bueno, como ya lo había mencionado, la importancia de todo esto es tener el control del territorio. Pero en el caso de Colombia, pues como nosotros nos podemos, la mayor parte es selva, y si no es selva, o sea, es selva con sierra, etcétera. Y entonces nos damos cuenta que aquí esto responde a la pregunta que siempre nos han hecho: ¿por qué en Colombia se da tan fuerte el narcotráfico? ¿Por qué han sido los grandes cárteles? Bueno, aquí podemos ver que los cultivos de coca están exactamente en las partes, dijéramos, serranas, ¿no? O sea, en las partes con selva y todo este punto. Y las incursiones del ejército normalmente eran de 11, de 20 días a lo más. Imaginémonos a estos militares cargando 100 kilos de equipo y inclinado, ¿no? Pues entonces, y lluvia y humedad y todo eso, pues, y luego les disparan, pues no era, dijéramos, muy redituable. Entonces, si nos damos cuenta, pues aquí Colombia pues está aparte en el centro de este territorio, y pues es muy difícil, dijéramos, tener control. O sea, es un estado que no tiene control de su territorio al 100%. Y eso es lo que le da, por ejemplo, tener áreas que tiene el narcotráfico tradicionalmente, más de este lado, más al noreste, pues está la situación de las guerrillas, etcétera. Y luego, pues ya los cartelitos que ahora surgen, pues ya están en las ciudades, dijéramos, más con mejor desarrollo, como es Medellín y Cali, que son exactamente los territoriales, pero también está Barranquilla, que se encuentra de este lado, pues que son las salidas hacia el mar de este país, pero realmente el Estado muy poco tiene control sobre estos territorios. Entonces el proceso de militarización colombiano
pues va a detonar por una cuestión de intervencionismo extranjero. O sea, ¿qué es lo que hacen? En algún momento se envían cuadros formados en Estados Unidos, Israel y Francia. Entonces es dijéramos, una militarización de índole, dijéramos, extranjera. Eso es lo que se está dando. O sea, los colombianos, al ver que no tienen esos recursos, pues van y lo piden a las potencias. Y entonces esto empieza una legitimación de la militarización porque no hay, o sea, porque hay violencia, hay movimientos, etcétera. Entonces se intenta controlar esto. Y entonces es una guerra perpetua por la conquista del territorio. Es una situación que no ha terminado, o sea, se lleva ahí. Van a decir, eso es propio de Colombia nada más. No, en realidad es de la mayor parte de los países, si no es que todos, que siguen luchando, incluso nosotros. Bueno, entonces lo que sucede es que el ejército se encuentra encerrado en las ciudades, se encuentra en esta parte, dijéramos, peleando con ahora con los cartelitos, y el Estado pues realmente está ausente en la mayor parte del territorio donde pues, la ley es el narco o las guerrillas o incluso los paramilitares, de hecho también los paramilitares, que es otra de las variables de Colombia, ¿no? Y entonces lo que se menciona es que nunca ha tenido control de su territorio, ¿no? Además de que hay una frontera triple entre Brasil y Perú, y incluso pues Brasil pues lleva sus fuerzas armadas con el plan Cobra, ¿no? Entonces, ahí está como que también la situación de una posible invasión, o sea, en el imaginario de los militares, que tampoco es descabellada en algún momento dado, ¿no? Entonces, pues ahí está ese problema, ¿no? Y para los Estados Unidos, pues se implica un desafío logístico que lo han ido armando, que sí lo han logrado, por ejemplo, la detención de Pablo Escobar, de toda de la desarticulación del cártel de Cali, todo este punto. Y sí lo han hecho, o sea, siempre es importante ver a Colombia por esto, porque Estados Unidos, dijéramos, las primeras acciones, las acciones, dijéramos, novedosas, las implementa en Colombia y luego las traslada al resto de Centroamérica y por ende a México. Entonces hay que ver siempre toda esta situación en tecnología, en organización militar, paramilitar, todo esto surge allá, entonces siempre es como un reflejo hacia el futuro para nosotros, ¿no? Pero aquí la situación es de que rompe una cuestión que siempre desde América Latina dice, es que somos ricos en recursos naturales. Sí, son ricos en recursos naturales, pero no los tiene el Estado, ¿sí? Por ejemplo, creo que, o sea, Colombia tiene una serie de minerales y de piedras preciosas, pero están a cargo de los cárteles y de los caciques y no del Estado. Entonces esa distribución y ese punto se queda por los líderes, dijéramos, pues los caciques, todo este punto, y el Estado pues queda ausente ahí, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado en el siglo XX? O sea, dijéramos ya, y pensando del 2010 en adelante, ¿qué es lo que ha habido? Bueno, pues de que la Policía Nacional en el área rural pues empieza, dijéramos, la respuesta es armarla tipo militar, o sea, semejante a los militares, cada vez se va, incluso sus uniformes, que fue una cuestión que estuvo mucha discusión, pues se pretende de que no hay una diferencia entre un policía y un militar, o sea, usan los mismos colores, casi el mismo modelo de todo esto. Y en cuanto al Ejército Nacional, muchas veces se hace cargo de cosas que debe la Policía Civil tomar cargo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que debe de tomar a cargo? Bueno, pues cuestiones como el tránsito. Es muy normal en Colombia que los militares estén a cargo de esta situación, o sea, de las cuestiones viales, ¿no? O sea, entonces hay una confusión dentro de la población de a quién deben de obedecer o quién debería de ser o quién es el mandamás en algún respecto. Y pues, evidentemente esto también cae en problemas entre estas dos agrupaciones, ¿no? ¿Cuál es el sustento de todo ello? O sea, ¿hay un sustento jurídico para todo esto? Sí, o sea, de hecho los colombianos se han, dijéramos, preocupado por esta parte y sí tienen una serie, dijéramos, muy compleja, sobre la ley es muy extenso para mencionar y realmente a veces confuso, pero por ejemplo, en el artículo 218 de la Constitución, de su Constitución, pues mencionan que la Policía Nacional es un cuerpo de naturaleza civil, o sea, ellos ya lo consideran así. Y a partir de ahí, como veremos más adelante, esta organización, esta policía, el jefe superior de ella es el presidente, o sea, la concentración de poder, ¿no? O sea, llega ahí el presidente y él será el que va a remover al director general cuando él lo considere. Y aunque la Policía Nacional actúa administrativamente bajo el Ministerio de Defensa, siempre es el presidente, siempre es ahí. Sin embargo, pues el presidente no es militar, ¿no? O sea, no es militar en algún momento. Y entonces, de facto, delega esta situación a los militares, o sea, lo delega ahí. Se supone que esto
que esté el presidente a cargo de la policía debe de evitar lo que pasó con las movilizaciones en Colombia el año pasado, ¿no? Que se tornó, dijéramos, en una represión tremenda, debido a que el presidente se mete una reforma fiscal. Eso no es discusión ahorita, sino es la acción de la policía. La acción de la policía y la justificación de la policía por ellos es que encontraron dentro de los manifestantes un grupo de venezolanos y que entonces ellos ya lo ven como una situación de inestabilidad. Ya no la ven como la podría ver la policía civil de una falta al orden público, sino que ya lo ven como una situación de violencia y de invasión. Entonces pues, sucedió lo que sucedió, represiones, golpes, etcétera, y tal, tal. Ahora se pretende una nueva reforma a la policía. ¿Y cuál es esa reforma? Que vaya hacia lo civil. Nada más que hay un pequeño problema para que sea lo civil. No tienen tiempo para hacerlo. ¿Cuándo necesitan seguridad? Ya. Y entonces esta situación pues implicaría años de tratar de implementarse. Mientras tanto, pues, los colombianos están entre de que si quieren seguridad o quieren seguridad o quieren una reforma. Entonces ahí está, dijéramos, la discusión a priori en Colombia, ¿no? Vamos a ver el caso de Brasil. Bueno, viendo el caso de Brasil, es muy similar. Si la falta de conquista del territorio del Estado colombiano es alarmante, la de Brasil es, o sea, es mucho mayor, ¿no? O sea, realmente, básicamente, esta parte de aquí, no está, el del norte no está comunicada con el sur, lo que son las costas tampoco están comunicadas, o sea, cada quien puede, o sea, vive en un Brasil diferente, por así decirlo, ¿no? Y aunque existan muchos recursos naturales, vamos a decir que tienen recursos, no sabemos si son muchos o pocos, dijéramos en ese punto, pero explotarlos conlleva costos de infraestructura que son una cuestión, dijéramos, de tareas, dijéramos, generacionales, ¿no? Que no solamente se hacen en un plan de gobierno, sino que lleva bastante tiempo, ¿no? Ahora, una de las partes, dijéramos, más importantes de Brasil, pues es el Cerrado, que es una extensión al interior, que no es selvática, es una sabana, hasta este punto, ¿no? Y tiene problemas tales. ¿Cuáles son los problemas? Pues de que no puede, dijéramos, ser explotada sin aumentar los costos de traslado y todo eso. Aquí en esta parte que estoy señalando, no sé si se alcance a ver, hay algo que llaman, los geólogos llaman el escudo brasileño, ¿no? Entonces, pues aquí está estas montañas, pues es trasladarlas y aproximadamente los costos aumentan el 500%, ¿no? Entonces, esto lo que ha hecho es de que no, la dificultad de un gobierno central, pues sea, dijéramos, pues raro, extraño, por decir en algún momento dado, y pues realmente la situación se torna más aún a poderes locales, ¿no? Y regionales en algún momento dado, que no precisamente obedecen al gobierno federal. El legado de la dictadura durante esta situación es de que extiende, genera, dijéramos, una fuerza policíaca militar. Eso es lo que genera, o sea, ¿para qué? Para mantener el orden en algún momento dado. Pero este orden, pues, no aplica a todo el país, sino aplica a las grandes ciudades, ¿no? O sea, no a todo Brasil en algún momento dado, pero pues aplica este tipo de policía civil. La policía militar, pues realmente es la que es responsable del orden público. Hay dos policías en Brasil, la policía militar y la policía civil. Para ellos es, dijéramos, algo muy normal. Y la policía militar está dentro de las condiciones, de las atribuciones de la policía civil. Y se supone que pues, la policía civil pues, son como detectives y forenses, recogen los cuerpos que los otros tiran, y entonces está en ese momento. Nada más para darnos una idea, pues hay 400,000 miembros activos de la policía militar contra 123,000 de la policía civil. Entonces, pues ni siquiera es a 2-1. Y hay siempre grestas entre estos grupos militares, ¿no? O sea, siempre existe esa, dijéramos, esa posibilidad. Ahora, ¿qué es lo que hace esta policía militar? Imita completamente la situación de organización de un ejército, ¿no? Se regula por un código penal militar, toda esta parte, usan sus propios sistemas de inteligencia que no son civiles y por ser de inteligencia no son compartidos para los civiles. O sea, eso es algo que ahorita vamos a ver las repercusiones que tienen, ¿no? Y todos los policías militares están obligados por ley a darle, dijéramos, la información al comandante del ejército antes que al gobernador o cualquier entidad civil. Entonces, dijéramos que los militares tienen su propio gobierno de facto, sí, o sea, tienen ahí en ese punto. ¿Qué es lo que ha llevado a esta situación? Pues de que ninguna de las policías tiene la responsabilidad sobre un hecho criminal. O sea, cada quien hace, dijéramos, lo que quiere en algún momento, ¿no?
dado, ¿no? La policía militar detiene sospechosos, tal, en ese punto, y en algún momento se lo puede entregar a la policía civil, si ellos lo consideran adecuado. Y lo que sí es que llega en algún momento dado es que no hay cooperación y incluso hay violencia entre estos mismos grupos. O sea, es muy normal, es algo normal, por así, no es algo normal, así como que diga, pasa cada 8 días, pero pues dijéramos regularmente llega a pasar al menos unas 3 o 4 veces al año, que la policía militar toma los cuarteles de la policía civil, o sea, tal cual, o sea, porque buscan a un compañero, porque buscan a alguien, simplemente a veces nada más por recoger un papel van y ¡paz! Y los toman, ¿no? O sea, y los otros pues están armados, pues no con estas armas largas, pues imagínense, pues llévense lo que quieran, ¿no? En algún momento dice la policía civil. Y entonces, eso es lo que, bueno, esta parte viene aquí, ¿no? ¿Qué es lo que sucede dentro de la política nacional de Brasil? Bueno, pues de que el ejército, en realidad, o sea, se regresa a los cuarteles, tras sus golpes, su dictadura militar, se regresa a los cuarteles, pero está al pendiente de lo que hacen los políticos. O sea, finalmente son como una instancia judicial que miden y que ven cómo actúan los políticos. Y cuando no les parece que actúan los políticos de la manera adecuada en favor de lo que ellos consideran como Brasil, entonces pues los derrocan, ¿no? O sea, empiezan a meter algún problema. ¿Cómo le sucedió a este personaje, ¿no? O sea, Lula da Silva, pues, o sea, él sí menciona, él denunció esta situación del pretorianismo moderado y dice, o sea, esto debe de cambiar, ¿no? O sea, las élites utilizan al ejército y a la policía para operar en mi contra, en este caso. El ejército es antipetista, o sea, incluso una de las razones por las que está Lula en la cárcel, no solamente es porque se le comprobó esta situación de lavado de dinero, sino es una cuestión de una presión por parte de un general del ejército, Eduardo Villas Boas, que mencionaba que debería entrar Lula a la cárcel, o sea, porque se le comprobó un delito, sin ni siquiera empezar todavía el juicio. O sea, de hecho, pues ya lo dio. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué no esta parte? O sea, toman, dijéramos, la parte de sabios del pueblo, o sea, los sabios, los grandes sabios, y dicen, eso no está permitido, y, o sea, meten a la oposición a la cárcel, en este caso a Lula da Silva, y pues ya ahí está, sabemos las consecuencias, y que es muy probable que siga dentro de la cárcel hasta que el ejército lo dé. Y este ejército, pues rompe el equilibrio de poderes entre el poder judicial, el legislativo y el ejecutivo, ¿no? Entonces aquí empiezan estos problemas. Vamos a ver el caso de Centroamérica. El caso de Centroamérica igualmente se vive conforme a la situación de las guerrillas, o sea, de qué pasa después de la guerra, ¿no? Entonces, aquí siempre hay una situación, dijéramos, electoral, una tensión electoral ahí de que pues, se necesitan tomar en algún momento dado lo que aplica esto de resultados propios y entonces rápidos para que la población, dijéramos, supuestamente se sienta segura, pero pues, la verdad es que cuenta con cuerpos policíacos corruptos o débiles, ¿no? O sea, en alguno de los momentos, ¿no? El problema de la militarización de la policía se supone que se va por un supuesto de la delincuencia, ¿no? O sea, se supone que, o sea, es dijéramos, la parte en la que ellos atienden, ¿no? Pero pero la policía ha sido utilizada y los militares han sido utilizados con fines políticos. El caso es de Bukele, ¿no? O sea, Bukele entra al Congreso y entra con los militares, ¿no? Y o sea, es un golpe de Estado blando, ¿no? Por así decirlo, bueno, ni tan blando, pero pues llega y los toma, ¿no? En este momento. Y así lo podemos ver por cada uno de los países que se utiliza la policía y el ejército conforme esté la coyuntura, ¿no? Y entonces ellos incluso, los militares, pues ven objetivos militares conforme a segmentos de la población. Y evidentemente, pues los más afectados son los que menos tienen, ¿no? Los pobres en algún momento dado en este punto. Y esta situación pues ha formado como una norma, ¿no? Y igualmente, pues los juicios contra militares pues son de risa, ¿no? O sea, realmente pues muy pocas veces han sido realmente enjuiciados, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque el fin de los conflictos en los 90 empieza un proceso de desmilitarización, pero entonces, ¿qué hacemos con los guerrilleros? O sea, ¿qué hacemos con ellos? Bueno, pues entonces, pues la solución es que ¿qué saben hacer? Pues tomar las armas, tomar control en ese punto. Entonces, muchos de ellos acabaron siendo parte de las fuerzas policíacas en Centroamérica, ¿no? O sea, en Nicaragua, El Salvador. A este punto, pues fueron a parar ahí.
Entonces se genera una paradoja. Los que eran antes, pues, dijéramos, en algún momento violadores de los derechos humanos, se forman en algún momento dado como defensores de la justicia. Igualmente, la injerencia de Estados Unidos es que impone su visión de la seguridad. Aquí se impone su visión de la seguridad, sí, vamos a ponerlo así, en ese punto. Y pues los casos más claros, pues el Plan Colombia, o sea, que es llevar pertrechos, o sea, básicamente armar a toda la policía y el ejército. La iniciativa Mérida, igualmente dar pertrechos. Y el CARS y el CEBES, pues es una situación que se supone que es un poco más legal, ¿no? O sea, por ejemplo, si no pueden enjuiciar a sus corruptos, entonces Estados Unidos lo hará. Pero pues Estados Unidos también tiene sus propios corruptos y el ejemplo es el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, que pues es muy claro que es corrupto, pero no lo pueden, dijéramos, pues decir, no, no lo llevan a juicio, ¿no? Porque es el corrupto de Estados Unidos, o sea, tal cual, ¿no? Y entonces, como les decía, pues se vuelve esta situación, o sea, paradójica. Los militares, las gentes que estuvieron en el conflicto, tanto dentro de las guerrillas como del ejército en algún momento dado, pues se unen dentro de la policía y pues esta gente pues no tiene una preparación civil de la policía, sino es una visión militar, ¿no? Ven gente que no les parece, la desaparece, ¿no? Y entonces ahí empieza un proceso antidemocrático, ¿no? O sea, que básicamente es un proceso de violación de los derechos humanos. ¿Cuál es el problema que vemos sobre la delincuencia, sobre esta situación de la militarización? Bueno, es que aunque usen armas y una jerarquía militar, no son militares. O sea, esos sí no son militares. O sea, debemos de tomar cuenta que no son militares, sino son corporaciones que ni siquiera están interesadas en la política, sino en las ganancias económicas, ¿no? No es una guerra contra la ley o contra el Estado, sino que es una situación de obtener ganancias ilícitas, dijéramos, más rápido en algún momento dado. Entonces, la situación incluso misma de la idea de cárteles de la droga, pues no coincide porque pues no se ponen de acuerdo entre ellos o no se ha dejado que se pongan de acuerdo entre ellos, que eso también hay que mencionarlo en algún momento dado, en procesos de producción, de oferta y demanda, ¿no? Lo que pasa es que pues la reacción, pues dijéramos, extraña, porque tampoco, vamos a ver por qué en algún momento extraña, pues es atacarlos con todo, ¿no? O sea, con una situación, y se habla de guerra, o sea, incluso con Calderón, se habló primero de guerra contra el narcotráfico, cuando se vio que no podía ganarla, pues dijo que no era una guerra, ¿no? Entonces, él dijo que era una guerra. Yo me acuerdo que Sabludowski en el radio decía, y en el frente de guerra de Tamaulipas, y en el frente de guerra de Zacatecas, y en el guerra, o sea, era un lenguaje de guerra, ¿no? Entonces, el mismo gobierno, los mismos estados han hecho este tipo de cosas, ¿no? En no atravesar esa situación. Bueno, ya después de dijéramos, flash, que amplitud, podemos ver la situación en lo que sucede en América Latina. No hay un control del territorio y entonces se tiene que echar mano de las fuerzas militares. Las policías no se les ha dado una profesionalización de vida en algún momento dado, porque por condiciones de la política local que no permite también este punto, porque una policía civil fuerte implicaría al ejército fuera de las calles, dejaría fuera de las calles y fuera de la política. Y los militares siguen siendo una fuerza política dentro de los regímenes latinoamericanos, que a veces no se está, dijéramos, o sea, a veces se hace tan obvio que pues no lo tomamos en cuenta, pero debemos de ver ese punto, que finalmente siguen siendo un factor de política y de incidencia en la toma de decisiones por parte de los gobiernos. Entonces, hasta ahí vamos a ver ese punto. Los estados latinoamericanos no tienen control de su territorio y eso los obliga a generar mayor violencia. Vamos con el caso de México. En este punto vamos a ver qué es lo que sucede con nosotros aquí en este punto. Bueno, voy a tomar esta de Méxicos Unidos, de estos neoliberales que hacen cosas bonitas en algún momento dado y dicen, bueno, pues que la militarización, y dicen, bueno, la participación de tareas de seguridad, el nombramiento de militares en puestos claves. ¿Cómo se pretende justificarla? Bueno, pues a través del combate a a la delincuencia. ¿Y cuáles son sus consecuencias negativas? Bueno, pues la violación de derechos humanos, distorsión del marco jurídico, etcétera, ¿no? Esto es lo que mencionan ellos en algún momento dado. Sí, tienen razón. O sea, en ese punto sí es cierto. Sin embargo, esto no solamente es propio de México.
o sea, es propio de todo el continente, o sea, realmente es propio de todo este punto, incluyendo los mismos Estados Unidos. En Estados Unidos hay un proceso igualmente de militarización, pero allá no lo hace el Estado, sino que el Estado permite que la iniciativa privada venda armamento a los policías, ¿no? Y los policías tienen un entrenamiento militar, de hecho, de ahí la violencia en los conflictos raciales, ¿no? En este punto. Entonces, aquí lo podemos ver en ese sentido. Sí, no, los militares no han resuelto el aspecto de la delincuencia, no, porque en realidad ese no es su objetivo, sino su objetivo es tomar control del espacio y que eso en algunos lugares sí lo ha logrado medianamente, pero no completamente en este punto. Y pues lo que veíamos, la situación del marco jurídico, pues que empieza a ser difuso, pero como es una situación, dijéramos, o sea, nos regresamos a Richelieu, es una cuestión de Estado, o sea, finalmente así es como se va a justificar el aspecto esto, o sea, el Estado de Derecho, o sea, es una situación en algún momento, dijéramos, pues secundaria, o sea, no está bien decirlo desde ese punto, pero sí es una situación secundaria, aunque en México va en dirección de legitimar lo que es ilegítimo en este momento, ¿no? Hay algo que debemos de tomar en cuenta, el proceso de militarización no inicia con Calderón, o sea, eso no es cierto, inicia con Zedillo, inicia con el maestro Zedillo, cuando empieza a hacer toda esta situación del Sistema Nacional de Seguridad y empieza todo este punto, y pues se inaugura con sus, creo que era la Policía Federal, si no me recuerdo, así se llamaba, y pues recuerden ustedes que se inaugura con la toma de la UNAM, ¿no? Esa es la primera situación que hace, o sea, aquí se le olvida al señor Claudio X González que así empezó la militarización, o sea, fue el gran signo de tomar el control de la UNAM a través de la Fuerza Armada, y que en realidad eran militares disfrazados de policías supuestamente civiles. O sea, eso desde ahí viene, o sea, no viene desde Calderón. Con Calderón se hizo como más visible y evidente, pero no era así en ese punto, ¿no? Fox continúa la misma con la Ley de Seguridad Nacional, el lanzamiento de Operativo México Seguro, que fue un perfecto fracaso, o sea, porque la crítica de la gente que habla de seguridad es que no hay un diagnóstico claro de todo esto, ¿no? Y pues esa es la realidad, ¿no? Con Calderón pues hace un enfrentamiento total, o sea, intentando todo este punto, y hace la reforma a la Ley de la Seguridad Nacional y empieza, dijéramos, un problema de Calderón, que Calderón no tenía el control, o sea, lo que intentó Calderón es lo que hizo finalmente Andrés Manuel, o sea, que es la Ley de Seguridad Nacional, de la Guardia Nacional y las próximas reformas, nada más que Calderón tenía un pequeño problema, no tenía el control de las cámaras, ¿no? Entonces aquí nos damos cuenta que no es una visión técnica, sino es una visión política en algún momento, y de ahí el problema que se está surgiendo con todo esto, ¿no? Y pues ya luego exige Peña Nieto, pues trata de hacer su gendarmería, y el problema y aquí nada más aquí lo vamos a hacer como un paréntesis, porque el proyecto de la gendarmería no resulta, bueno, porque Peña Nieto lo que pedía, bueno, o sea, sí lo pedía, a los militares era entrenar a la gendarmería y entregar el control a un mando civil. Los militares dijeron que no, o sea, entrenaban y era bajo mando militar. Peña Nieto no aceptó y bueno, pues ya sabemos todo el debacle que sucedió en su gobierno y acabó, ¿no? O sea, pero era ese punto. Entonces nosotros nos estamos dando cuenta que no solamente es un proceso de militarización, sino también hay que verlo de politización de las Fuerzas Armadas. O sea, las Fuerzas Armadas están jugando a ser actor político. O sea, ya empiezan o sea, el hecho de que le dijeran al presidente, al jefe de las Fuerzas Armadas, decirle no, o sea, eso ya implica que ellos ya tienen intereses políticos, o sea, que van más allá incluso de la situación legal. O sea, ellos dicen, lo legal, al rato lo veremos. Primero queremos lo operativo. Y finalmente Andrés Manuel, el presidente actual, pues sí lo acepta, o sea, finalmente sí lo acepta en algún momento dado. ¿Por qué lo acepta? Bueno, pues la visión es que dicen que es un proceso de militarización, eso ya se sabe, o sea, el proceso de militarización lleva ya en este país no desde 1994, porque no era la idea de Zedillo, sino pues ya se dio cuenta cuando pierde las elecciones de mitad de su sexenio en el 97, pues que nada más tiene para gobernar el ejército y una parte del ejército. Entonces empieza desde el 98 para acá, pues llevamos 24 años de un proceso de militarización y que ha ido modificando la situación legal, que es aquí donde menciona su profesor, que ustedes deben de ir viendo todas estas leyes, cómo van cambiando, y nos vamos a dar cuenta
que los cambios sustantivos es que los militares tengan control de la visión de seguridad. Ellos van a decir cuáles son los objetivos y hacia dónde se va a dirigir. Y eso, dijéramos, pues ya es grave, porque entonces los militares se dedican a la guerra, no a la seguridad. Entonces es ahí en ese punto, ¿no? Eso es algo bastante extraño, ¿no? Ahora, regresando a ese punto de lo que lleva a la militarización, tomando las condiciones, dijéramos, geográficas y geopolíticas del país. El país se divide, dijéramos que tiene dos núcleos centrales o dos guerras, que es lo que se encuentra en el Valle de México y Veracruz. Y que ahí la manera de controlar este país es a través del Valle de México, tomando en control las tierras que están alrededor, las tierras altas, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, todas estas tierras son las tierras altas y se debe de asegurar, bueno, esto ya para lo internacional es un extra, pues debe tener control del Golfo de México, nada más que en el Golfo de México hay 3 naciones y una de ellas es una potencia mundial, la máxima potencia que es Estados Unidos, y está Cuba, pero está fuera del juego, pero bueno, ahí está. Entonces, pues la viabilidad del país en términos de geopolítica se pone en duda. Bueno, pues vamos a ver ese punto, ¿no? Más adelante. La situación del narcotráfico. Antes, cuando este gobierno tenía, dijéramos, los hilos y el control de una sociedad, de esta sociedad, pudo ordenar incluso el crimen organizado en la lucha entre cardenistas versus, ahora sí, en términos modernos, versus los conservadores, ¿no? Que fue ya luego que va a denotar en el presidente Miguel Alemán, ¿no? O sea, que ya finalmente todos estos grupos, o sea, cuando ya empiezan los gobernadores cardenistas a caer, y cae el gobernador cardenista de Sinaloa, que lo mata, y los cardenistas no hacen nada, entonces la situación de la producción de droga la toma el mismo gobierno. Y entonces el gobierno establece por parte, y eso sí es la herencia clara de Miguel Alemán Valdés, establece permisos en ese momento no había como tráfico de droga, sino para producir y vender droga, pero venderla sobre todo a Estados Unidos. ¿Cuáles son estos cárteles? Primero está el cártel ahí menciona que es el cártel de Guadalajara, pero en realidad es el de Sinaloa, que luego llega a bajar a Guadalajara, pero luego se regresa. Es el cártel de Sinaloa y el cártel de Guadalajara. Digo, el cártel de Sinaloa y luego el cártel del Golfo, con Don Neto. En un lado está el Tigre de la Sierra, que incluso hasta se le dotó de una licencia de la DFS, de la Policía Secreta, entonces era un agente de gobierno, podemos decir en ese momento, y Don Neto, que pues bueno, luego puso gobernadores y todo eso, y pues mató a su esposa delante de 100 personas y nadie le hizo nada. Entonces desde ahí ese poder. Entonces estamos viendo mal al país, no es verlo norte, centro y sur, sino es verlo Pacífico y Golfo, como lo menciona el narcotráfico, o sea, es como son las grandes rutas, y eso implicaba un equilibrio dentro de los cárteles, ¿no? O sea, en algún momento dado. Las zonas de Oaxaca y Chiapas eran básicamente propias de las guerrillas y que, pues, dijéramos, era la parte en la cual, pues, el ejército, pues, ya lo tenía, dijéramos, en algún momento controlado y luego lo tuvo controlado durante el CISEN. Cuando el Estado, recuerden, el Estado debe de controlar el espacio. Cuando los espacios de poder no se están vaciando. ¿Qué pasó en Ayotzinapa? El CISEN tenía controlado y veía qué sucedía en Ayotzinapa. Cuando se retira CISEN con Fox, porque Fox no creía en el CISEN, entonces pues dejaron de vigilarlo y pues cuando se dieron cuenta ya no estaba la presencia solamente de las guerrillas, sino también del narcotráfico, y pues finalmente pues no saben a ciencia cierta qué pasó entre que salen los estudiantes y lo que llevan. Y solamente son meras especulaciones, pero si el Estado hubiera estado presente ahí, hubiera detectado esto y hubiera hecho algo, o podría haber sucedido esta situación, pero pues no pasó. Ya sabemos lo que sucedió, falta de Estado en ese momento. Entonces aquí vamos a ver este punto. Según, bueno, entonces, bueno, ya habíamos mencionado de las formas en las que se toma el control. Esta es la parte central, todo este círculo que estoy haciendo. Controlando esto, controlas el país. Luego debes de controlar Veracruz, y todas estas partes son las partes, dijéramos, que son propicias para las revoluciones, ¿no? Y los litorales del Golfo y del Pacífico se dejan de tránsito
para todo este punto para los narcotraficantes en algún momento dado. Es así como se debe de ver el mapa, o sea, es no que la cultura del norte, eso no, o sea, es esta parte, o sea, porque todo va hacia el norte, o sea, México ve hacia el norte, históricamente siempre ha visto hacia el norte, hacia el sur ve de una manera demagógica, más no geopolítica. Bueno, ¿qué es lo que menciona aquí? Supuestamente, esto es una información de este año de Infobae en Argentina y dice que estos son los cárteles. Mentira. Esto es el modelo clásico del narcotráfico, sino que aquí vemos una fragmentación. Lo que sucede y cuál es el gran problema actual y que implica la militarización del país es esto. El cártel Jalisco Nueva Generación tiene control de las dos, no solamente ya del Gerla, sino tiene control de las dos costas. O sea, entonces, básicamente ha roto todo esto. Nada más vamos a ver una situación. El cártel Jalisco Nueva Generación, entre las incautaciones que se le ha hecho, ha tenido gente de Pakistán, excombatientes de Irak, Marines, también alguno que otro mercenario entrenándolo. Por eso ahora en Michoacán bombardean con drones. O sea, eso es algo así que inaudito. O sea, es algo que no se había visto. O sea, es así como guerra, pues, una guerra de otro tipo, ¿no? Entonces, pues por eso empiezan los cárteles, dijéramos, tradicionales como las como el del Golfo y de Sinaloa, pues a perder territorio en algún momento dado. Y a mí, o sea, en esa situación me suena a infiltración de un cártel por parte de Estados Unidos, ¿no? En México, esta situación ha obligado supuestamente un proceso de militarización con Calderón, pero ya lo hemos visto que ha venido contribuyendo desde hace mucho tiempo y que ahora en este sexenio se ha visto, dijéramos, más como se ha acentuado. No es que los antros no lo hicieran, no, se ha acentuado. Y por ejemplo, ¿cuál es una situación de esta? Más obra pública para militares. Eso no lo habían hecho, o sea, eso sí no lo hizo Peña, o sea, lo hizo medianamente, yo no recuerdo en ese punto, porque es muy malo hablar en absolutos, pero pues les entregó el aeropuerto y su concesión, o sea, cuidado, ¿no? Más presupuesto para militares, en términos reales, sí es cierto, mucho más que a la UNAM y a las universidades en general, ahora que tanto le está apedreando, y la propuesta constitucional de una Guardia Nacional, sí, eso sí se está dando, y el caso COFEPRIS es algo que debemos de mencionar. A finales de septiembre, llega y toman, COFEPRIS se dedica, dijéramos, a aduanas y permisos de ciertas cosas, ¿no? De dar. Y entonces el ejército toma las oficinas del COFEPRIS bajo el pretexto de que los cárteles de la droga tenían ciertos precursores químicos que utilizaban para generar drogas sintéticas, ¿no? Y entonces ahora está tomada COFEPRIS está tomada por militares. O sea, eso es algo que no se podría ver más eso y las aduanas, o sea, realmente ese punto vamos a aceptar que son, dijéramos, incorruptibles. Bueno, pues ya está ahí, o sea, en algún momento dado, pues sí son incorruptibles. Nada más que hay algo que no checa con su incorruptibilidad. El aumento de consumo de drogas en Estados Unidos es exponencial y en México se sigue dando. Entonces, no están tomando en control para evitar esto, sino que, bueno, están tomando control de un negocio. Eso hay que verlo ahí en ese punto, ¿no? O sea, no puede tener un mando militar una organización civil como es el COFEPRIS, ¿no? Bueno, aquí ya estos son datos de una organización que tampoco se queda en este gobierno, esta es un poco más de izquierda, incidencia a favor de los derechos humanos, y pues vemos aquí, ¿qué ha hecho? Pues el despliegue de la Guardia Nacional en operación de seguridad pública, resguardo de instalaciones estratégicas, control de puertos y aduanas, participación en situaciones migratorias. O sea, la Guardia Nacional se supone que tenía que atender cosas civiles y no atiende, sino reprime procesos migratorios, ¿no? Entonces ahí está. Y empieza el Banco de Bienestar, aeropuertos, que todos ustedes ya saben, ¿no? Y entonces el ejército está simplemente desplegado en todo el espacio nacional. Ya les había mencionado, control del espacio. El ejército lo está tomando y no los civiles. Entonces ahí está algún problema. Vamos a dar los números. Numeralia, Sedena, si se aprueba, bueno, que es muy probable que se apruebe,
el presupuesto, Sedena va a tener, va a aumentar su burocracia, su gente, va a haber más militares, va a tener mayor presupuesto, junto con eso sí cabe mencionar que la Secretaría de Salud, igualmente debido a la pandemia, pero si no fuera así, o sea, si sumamos el dinero de la Guardia Nacional y el del Ejército, el área militar va a ser la que tenga mayor presupuesto en el país. Y los civiles, aquí como nosotros, pues estaremos viendo cómo se reparten ese dinero. O sea, eso sí ya debemos dar cuenta. Y la Guardia Nacional ya no tiene en esencia nada de civil, porque se supone que la PFP y todas las policías que estaban atrás de todo eso, se supone que iban a meterse a la Guardia Nacional y no se metieron. En realidad, 3 de 4 integrantes son realmente de la Defensa Nacional. O sea, es lo mismo que hizo Cedillo cuando tomó la UNAM. Disfrazó militares como policías federales y toma la UNAM. O sea, en realidad la toma de la UNAM en el 1999, creo que 2000, por ahí se me fallan los años, fue una toma militar. O sea, nada de que, o sea, así lo deberíamos de estar viendo nosotros como civiles, que esto ya se torna en algún momento pues preocupante, ¿no? Ahora, animal político que se dedica, dijéramos, a filtrar notas, dijéramos, de carácter, pues, no interesantes, sino importantes, que eso es algo que debemos de ver cuando leemos prensa, no lo interesante, sino lo importante, y aquí ellos tomaron un documento fechado en mayo pasado por parte del Ejército sobre la Guardia Nacional, y decían, ¿cómo se iba a consumar la fusión de la Guardia Nacional con el Ejército? Esto sí lo ignoro. Sé que algunas veces el Ejército Sedena tradicionalmente pide cosas al Congreso o modificaciones a la ley. De hecho, eso sí era era una solicitud por parte del Ejército desde Calderón hasta Peña Nieto, modificar el marco legal del Ejército en el combate del narcotráfico. Eso sí es cierto en este punto, pero aquí ya los militares ya no entran a pedir, sino piden ahora ¿no? Ni siquiera cabildear, porque cabildear es como, pues, a ver, hazme el favor, ¿no? Sino que aquí ya están tomando atribuciones de índole legislativa que sí debería de haber este punto. Lo primero es tomar el mando de la Guardia Nacional por parte de un militar, cuestión que el gobierno anterior no aceptó. Es aquí en ese punto y pues ponen al general Eufemio Ibarra Flores, ¿no? O sea, en una ceremonia militar. O sea, los símbolos son importantes en la política mexicana. O sea, eso sí, parece que todavía no hemos desterrado esa situación de todo eso, ¿no? Y pues pasa ese punto. Luego, aquí esto sí está así como raro, ¿no? La presentación de la iniciativa de ley de reforma constitucional por parte del presidente. El presidente la debe presentar, ya la ha mencionado, está ahí, se debe remitir a la Cámara de Diputados, un cabildeo en el Congreso, con la mayoría no necesitan cabildeo, ¿no? La materialización y adecuada orgánica de administraciones necesarias, la publicación de la legislación secundaria, el cuarto y todavía así, ¿no? Y la revisión y entrar a la Guardia Nacional como Fuerza Armada adscrita. Eso es lo que finalmente va a terminar así en ese punto. Entonces estamos viendo un ejército que se está metiendo en cuestiones de índole legislativo, legales, a modo, en ese punto. ¿Debe de hacerlo? ¿Está bien o está mal? Eso es, dentro de la ciencia política no existe el bien o el mal. La pregunta es que si funciona en algún momento dado. O sea, ¿funciona esta situación? El tiempo lo va a decir en algún momento dado, pero pues los resultados es de que tenemos los últimos 2 años con un ejército mayormente desplegado, de mayor violencia y de mayores muertos desde que se empezó a medir esta guerra del narcotráfico, ¿no? ¿Qué dice el maestro en Ciencias Políticas de la Universidad de Chicago, Guillermo Guevara, desde su revista neoliberal que es Nexos, y dice, ¿por qué está la militarización? Y dice, pues una cuestión de legitimidad. Pues vamos a aceptarla, ¿no? Porque el ejército es una de las instituciones más honorables dentro de los mexicanos. Igualmente por eso el simbolismo que se acompaña de la Fuerza Armada. Sí, podría ser ese punto. Y una mayor centralización, porque es un gobierno que aplica la centralización en la toma de decisiones, o sea, no reparte en algún momento dado. Esta situación podría ser medianamente satisfactoria si no vemos que estamos frente entonces a una ruptura de élites. Andrés Manuel López Obrador se forma
en las élites del PRI, que es muy cercano a la familia revolucionaria de sus últimos jerarcas, que fue López Portillo y Luis Echeverría. O sea, ese es el PRI al que él pertenece. O sea, eso no debe de asustarnos. O sea, no debe de, no es bueno ni malo, es explicativo. Pero no pertenece a la sangre. O sea, él no tiene un vínculo familiar con la línea consanguínea de Venustiano Carranza, como sí lo tuvo, por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari, y incluso Peña Nieto. Pero, o presumo que sí lo tiene Peña Nieto debido al grupo Tlacomulco. Eso sí debo ser consciente. Pero lo que sí aquí debemos dar cuenta es que al no ser élite, rompe con el pacto de las élites, rompe con ese punto. Y la única manera de hacerlo es a través, como habíamos visto al inicio con Luckman y con Richelieu, que se debe de concentrar el poder, la fuerza, la violencia legítima frente a todo este punto, ¿no? Entonces es una ruptura y está formando una nueva élite, Andrés Manuel, y a ver si le resulta, porque ya hay la familia revolucionaria, la parte tecnócrata, los panistas, y por ahí se me debe de ir alguno, discúlpenme. No, creo que no, todo está bien ahí. Y la corriente de Andrés Manuel, la Horda Morena. Veamos si resulta o no resulta en algún momento dado. Si le resulta, pues ya ese punto, ¿no? Ahora, vamos a ver en este punto, ¿cuál es el gen de la militarización en México? Bueno, hay que recordar algo, que lo que nosotros conocemos como PRI y su abuelo, el PNR, recordemos una cuestión que es de origen militar. O sea, este punto no lo debemos olvidar. Es que es algo que se olvida en el tiempo, de que el PRI en realidad fue por acomodar y obligar a los caudillos de la revolución a no pelear por el poder y entrar en un pacto, en un consenso político. Ahí, o sea, es una situación militarizada. O sea, el PRI es un partido político militar, en esencia militar. ¿Qué es lo que siempre se le admira al PRI frente a otros? Es su disciplina, y la disciplina es propia de los militares. Entonces, es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta, que siempre ha estado ese proceso de militarización. Entonces, los militares han estado, dijéramos, en las sombras. Desde que en algún momento dado, no fue Ruiz Cortines, al anterior presidente los mete al ejército fuera de toda esta situación, entonces ellos han estado obrando políticamente y ahora finalmente pueden establecer estos derechos de índole político. Finalmente se están desenmascarando. O sea, es una situación que estuvo contenida, pero finalmente ha dado en ese punto. Entonces la militarización en América Latina es una necesidad de emergencia por parte del Estado, y en México es una situación que finalmente ha estallado. O sea, nuestros gobiernos, desde México y América Latina, no se han podido consolidar en instituciones liberales durante todo el siglo XX, y el siglo XXI tampoco, porque no les ha funcionado. Ese es uno de los grandes problemas. Poder quitar este gen dentro de México, es realmente reinventar la cultura. O sea, desde ahí, en ese punto. Y las consecuencias de ello, pues puede haber una nueva élite. ¿Cuál va a ser las consecuencias para la sociedad? Como lo había dicho, supuestamente dentro del imaginario, el Estado está para velar por el bienestar de la sociedad. Mentira, no es por eso, sino que la función sistémica y estructural del Estado es por la reproducción capitalista que se da y puede darse por medio solamente del Estado. Y la sociedad puede estarse a un lado, puede generar en algún momento dado, pero siempre que no afecte la reproducción capitalista. El caso de Estados Unidos, más militarización en sus policías, más militarización en su sociedad, pero es y con mayor concentración de riqueza. Los millonarios más grandes en Estados Unidos, del mundo, son estadounidenses, no son chinos, son estadounidenses, pero con una de las sociedades más pauperizadas dentro del primer mundo. Ya nada más termino este punto. La militarización no es un fantasma, no es una situación sino es un proceso histórico que se ha dado en México y que sigue dando, y veamos si se logra consolidar en algún momento dado. Muchas gracias, jóvenes. Creo que acabé exactamente en la hora. Disculpen la premura, el tiempo es corto. Gracias, maestro. Le doy la palabra.
Gracias, maestro José Osvaldo, por tan excelente plática, conferencia respecto a temas de militarización en América Latina y que bien lo ha abordado desde esa perspectiva y ha centralizado en nuestro país, en México, estos procesos y, bueno, la visión que hay del Estado y retos en materia de militarización en México. Haciendo un paréntesis, si alguien tiene preguntas que realizar, está el chat abierto para que podamos hacer una sesión de preguntas y respuestas. El compañero Roberto Galicia va a hacer lectura de las preguntas, maestro José Osvaldo, para que de manera general pueda ir haciendo una conclusión de las respuestas que crea pertinente abordarlas en esta sesión. Compañero Roberto, si gusta dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Sí, profesor. El compañero Giovanni nos pregunta, siguiendo su perspectiva en México, ¿podemos ver a la Guardia Nacional como un proyecto efectivo, semiefectivo, de policía militarizada o es un nuevo modelo de policial con tintes militares, policía 2.0? No es un proceso de, es simplemente otra policía militar, es otra, no cambia en este punto, no se ve un quebranto de todo esto, es una policía centralizada y con mandos en ese punto. Ahora, ¿es efectiva? Desde el marco de vista de cuantitativa, pues no, porque hoy tenemos más muertos, o sea seguimos en ese punto, dice, ha bajado el índice de delictivo y todo eso. Sí, o sea, posiblemente vamos a decirle que sí, ya no vamos a discutir que sí es cierto o si no es cierto, vamos a decirle que sí, pero ha aumentado más la guerra en el narcotráfico, hemos perdido más territorio y en ese punto, ¿no? O sea, Michoacán ya no es parte de México, sino parte del mundo, del país, Cártel Jalisco Nueva Generación, o sea, por decir ese punto nada más, ahí me quedo en esa situación. Gracias. El compañero Luis Martínez nos comenta, si bien la militarización puede ayudar a las fuerzas de seguridad pública para resolver problemas de seguridad, creo que hay que tener cuidado de no caer en un militarismo, ya que las Fuerzas Armadas militares llegan a tener mayores atribuciones que las fuerzas de seguridad civiles, como lo es en la toma de decisiones y en el presupuesto asignado. Este proceso de militarismo pone en riesgo los derechos humanos y llegan a ocurrir casos como los de Tlatlaya y Tanahuato. ¿Qué se puede hacer en materia de derechos humanos para evitar que sean violados por estas acciones de militarización? Gracias. Bueno, eso es la pregunta del millón, pero no hay una situación, siempre debemos de usar el método comparativo. Veamos qué sí ha funcionado. El caso que le mencioné una vez al profesor Castro es el caso de Alemania. Alemania tiene claramente su policía civil y no tienen policía militar, sino los militares se dedican a cosas de militares, ¿no? Como invadir Afganistán y ese tipo de cosas. Pero los militares se dedican a este punto. Y ellos tienen una visión, la policía civil está no para coercionar, sino para guardar el orden. Entonces es una cuestión, dijéramos, muy distinta de ese punto. ¿Cómo podemos alcanzar ese nivel de cultura y de seguridad? Hay que tomar en cuenta que Alemania es un país con un PIB mucho mayor que el de México, niveles de productividad mucho más grandes, todo esto, y que finalmente no se compara con el de México, o sea, no es comparable. ¿Qué es lo que podemos hacer al respecto? Desde mi punto de vista, es reforzar las policías civiles y profesionalizarlas y hacerlas dignas, pero para hacer eso se necesitan recursos y muchos recursos y luego más recursos y más recursos, como para ganar una guerra. ¿De dónde van a sacar esos recursos? Es ahí, vía impuestos. No es popular para ningún gobierno subir impuestos, aunque se necesite. Es mejor darles a todos de alta del SAT y fingir que tenemos más gente pagando impuestos, aunque no van a pagar impuestos. Esa es la trama desde ahí. La policía aquí no puede ser abandonada como está siendo abandonada en materia de presupuesto. Ese es el primer punto. Profesionar policías cuesta y debemos de tomar en cuenta que como sociedad que cuesta, o sea, pero no queremos aceptar ese costo económico, o sea, no está, la gente no está dispuesta a pagar las cosas, o sea, esa es la realidad, y no está dispuesta a pagar impuestos, y tampoco le falta
razones para pagar impuestos, porque los impuestos, el dinero de los impuestos, aparecen cosas como la estela de luz y Dos Bocas o cosas así raras y extrañas que finalmente pues no sirven a nada. Entonces, yo creo que va sobre ese punto, ¿no? O sea, yo creo que sí. Y además tampoco sería tan viable en algún momento dado ahorita debido a la violencia con la que está el Estado, pero sí debería de haber un plan maestro de decir, vamos a librar una guerra fratricida contra los cárteles de la... Y eso yo lo menciono porque yo no tengo la decisión, ¿verdad? Pero pues, vamos a librar una guerra fratricida con los cárteles durante 2 o 3 años y los resultados van a quedar vislumbrados para la apreciación de la política pública. Pero eso no se hace, ni se va a hacer. O sea, eso es lo que le dijeron a Calderón. Es una guerra, ¿cómo vamos a delimitar cuando ganamos? Nunca dijo nada y establecieron una serie de líderes a tomar en cuenta, así como los naipes que tenía el ejército norteamericano en la invasión de Irak, así más o menos, y pues terminó fragmentándose. No hay una rendición de cuentas sobre esto. Entonces, ahí es una pregunta que queda todavía, dijéramos, ¿en qué momento vamos a apoyar a los civiles y con qué recursos? O sea, esa es la pregunta, o sea, ¿con qué dinero? O sea, ¿a dónde va a ir ese punto? Y una cuestión nada más vamos a poner así, este gobierno tiene dinero, y qué bueno que lo tiene, pero ¿a dónde ha ido a parar? A los 3 grandes megaproyectos que no se sabe si tienen viabilidad, o sea, vamos a ponerlo así, que no se sabe, yo no voy a poner, es que no tienen, no se sabe realmente si tienen viabilidad o no, simplemente para que el aeropuerto funcione, tienen que cerrar al menos uno, el de Toluca o el de la Ciudad de México, para que aterrice un avión. No sabemos si tiene viabilidad en esa parte de aeronáutica. Bueno, eso dicen los que saben de aeronáutica, no yo. Gracias. Bien, continuamos con el comentario de la pregunta del señor Erubiel Pinales. Con respecto a la creación de grupos de autodefensa en México, ¿esto puede definirse como algún tipo de militarización o refiere a otro tipo de fenómeno? Eso, gracias. Eso ya refiere a otro tipo de fenómeno. O sea, ahí ya es no es más, ahí los que proveen o hablan de la militarización y la necesidad de militarizar, ellos consideran que ese es un efecto negativo por no militarizar, porque la sociedad se está tomando las armas. O sea, en algún momento dado, o sea, nosotros, bueno, hablo en general, no conozco dónde vivo, pero creo yo donde vivo, pues no, pues sí es necesario armarse, pues yo diría en algún punto, no, pues mejor dejo que me asalte, ¿no? Y para decir me evito matar a un cristiano o lo que sea en algún momento dado. Pero es ahí que se están armando. O sea, la sociedad ahí debemos dar que es una consecuencia de la falta de Estado. O sea, es la falta de conquista de estos territorios. O sea, y si nos damos cuenta dónde están las autodefensas, pues están en los lugares, en lugares que a veces son recónditos o que no llegas así tan fácil en algún momento dado, sino que pues falta Estado y la gente se arma. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se armaron? O sea, esa es una situación, o sea, ¿de dónde sacaron las armas? Muchas veces se dieron cuenta que no eran armas de Estados Unidos, sino eran armas de Albania. O sea, que dices, o sea, ¿cómo un arma de Albania terminó en Michoacán? O sea, ¿cómo es posible? O sea, y no una, no dos, o sea, fueron bastantes en algún momento dado. O sea, y entonces, la falta de Estado genera y la incapacidad del Estado, como habíamos dicho al principio, es que una de las cuestiones fundamentales es tener la capacidad de reprimir, y eso sí, no en la parte negativa, o de inhibir que grupos que puedan armarse no lo hagan. Entonces es un fracaso ahí por parte del Estado. Eso, dijéramos, no es parte de la militarización, pero es un fracaso del Estado, ahí en ese punto. Eso es otro fenómeno ahí, en este punto, que el Estado, malamente, con Peña Nieto, eso sí hay que decirlo, los utilizó. A unos sí les dio posibilidades y a otros no. O sea, y algunos se pelean de que a los malos sí y a los buenos no. O sea, como el caso del doctor, se me olvidó, que era básicamente alegorías al narcotráfico. Decía, ojalá hubiera narcotráfico. Entonces dices, o sea, pues no puede decir eso en una universidad pública. Pero bueno, lo dijo. Y bueno, ya ahí está. El doctor Mireles, ¿no? O sea, no puedes decir eso. Alegorías al narcotráfico jamás pueden ser permitidas en algún momento dado. Bueno, gracias. Hasta ahí mi comentario. Puedes continuar.
Continuamos con el comentario de la compañera Jenis. ¿Quién podría sustituir de manera inmediata las nuevas funciones que se le están otorgando a los militares? ¿Y por qué si la militarización se interpreta como algo negativo, el Ejército y la Guardia Nacional son las instituciones mejor evaluadas del país? Ahora, bueno, vamos a ver una cuestión. ¿Quién debería de construir los aeropuertos? Dos Bocas y estar ahí, pues los ingenieros civiles. O sea, esos deberían de estar a cargo de ese tipo de cosas. De la distribución de vacunas, igualmente la Secretaría de Salud debería de estar a cargo de eso, o sea, debería estar en ese tipo de cuestiones. El hecho de que se utilicen, yo creo que tiene más fines políticos que estratégicos. Dicen que es porque los militares son más eficientes. Bueno, pues todavía no acabamos de vacunarnos. Ahí está la eficiencia. Cuando la Secretaría de Salud siempre vacunó a todos los menores de edad, dentro de 5 y 6 años, contra sarampión y polio. Sí, habrá que se le habrá pasado alguno, pero era un sistema de salud de distribución muy efectivo. Los militares no han podido hasta hacer eso. Ahí están los resultados. ¿Pueden ser los más evaluados? Sí, porque culturalmente los consideramos con bastante respeto, aunque ellos ya se vio que nos faltan el respeto diciendo de que los corruptos son los civiles y que las universidades, eso dijo, no generan gente honorable. Y dices, wow, o sea, hasta eso me precio hasta ahorita, yo creo que voy a decir ese punto, pero ninguno de mis alumnos ha estado dentro ha estado entre los más buscados, ni dentro de los más corruptos, o ha sido atacado de corrupción. O sea, eso sí, hasta ahorita me puedo apreciar de eso, en ese momento. No sé más adelante, no sé en ese punto. Pero no puede decir lo mismo de sus muchachos. Le puede decir de los soldados, violaciones de derechos humanos, violaciones flagrantes. Por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa, no metieron las manos y podían haberlo hecho. O sea, podían haberlo hecho no esa noche, sino días y meses atrás con inteligencia y que sabían qué sucedía ahí. Y no lo dijeron y no lo quieren decir. Y lo saben muy bien, pero no lo van a decir porque son militares. Yo creo que si son malos o buenos, no se vale en la ciencia política hablar de bueno y malo, sino de efectivo y inefectivo. ¿Y bajo qué contexto se está dando? Yo creo que el ejército está siendo utilizado y se deja utilizar en una lucha entre las élites por imponerse. O sea, Andrés Manuel trata de imponer finalmente su legado en ese punto. O sea, cuestión que muchos no lo han logrado. O sea, eso sí hay que aceptarlo. No lo han logrado. Por ejemplo, Calderón, o sea, no lo ha logrado. O sea, si no se cuida, su legado se va a ir con él a la tumba, o sea, en algún momento dado. O sea, aunque existe un ala calderonista en ese momento, pero es muy probable que se vaya en ese momento dado. ¿En América Latina es necesaria la militarización? Sí, porque no tienen de otra. O sea, esa es la realidad. O sea, no tienen instituciones fuertes. O sea, es ese punto. ¿México tiene instituciones fuertes? Bueno, al menos las tiene. Yo creo que pueden ser perfeccionadas. Yo creo que es en ese punto. Por ejemplo, el caso de la universidad. Ahorita que tanto le patea a la universidad y todo eso, en ese punto, pues decir, pues sí, pero no ha aumentado el presupuesto a la UNAM por decir eso. Y no se diga a las universidades estatales, pero sí se le ha aumentado al ejército. Las universidades deberían de ser capaces de poder generar cuadros burocráticos tecnificados capaces de afrontar los retos. Eso sí se le podría exigir, pero tampoco se le puede exigir mucho cuando el aumento del presupuesto ha sido igual o menor a la inflación. Eso no lo menciona. Entonces, pues básicamente no ha aumentado. Si no, vean sus propias instalaciones de todas las universidades estatales y nacionales del país. Todas. Sí hay aumentos, hay algunas cosas, pero no la dan ese punto. Desde que fue jefe de gobierno, prefirió apostarle a las universidades de la Ciudad de México y ahora les da a estas universidades Benito Juárez, ¿no? En algún momento dado. ¿Quién debería hacerse cargo de las cuestiones civiles? Los civiles. Los militares están para otra cosa, para defendernos de Estados Unidos, de Guatemala, de todo este punto. Yo no digo que los militares sean como antes, ¿no? Que se queden encerrados y no salgan al mundo. Sí, que vayan a Afganistán, que vayan a Colombia en misiones de los cascos azules. Sí, que vayan. Es su deber, es su necesidad, ¿no? De estar ahí en ese punto, pero no estar ingiriéndose en este tipo de cosas. Y la verdad es que no han sido tan efectivos como dice el presidente. Ya lo vemos, no nos han vacunado a todos. Bueno, no han vacunado a todos en ese punto. No tienen cadenas de distribución tan efectivas como si las tiene Coca-Cola o las tenía Marinela antes del narcotráfico.
No las ha podido hacer. Si no, vean el relajo que fue para que se vacunaran. Es ahí nada más ahí pongo en duda la eficiencia del ejército. La simpatía por el ejército se mantiene y se va a mantener durante mucho tiempo. Eso sí creo que va a haber algo, ¿no? Porque los desfiles, en los términos de Luckman, en la imposición de valores, siguen siendo muy atrayentes para la población. Y eso sí es muy efectivo por parte del sistema político en esta parte del mundo que es México. Gracias. Seguimos con otra. Sí, ya la última pregunta. ¿Usted qué sugiere que podamos poner de inmediato y qué solución al problema de seguridad? ¿Cuánto tiempo y en qué formas? Hijo, eso sí está, ojalá me escuchara, ya saben quién, pero primero deberíamos de hacer un balance de fuerzas. Por ejemplo, ¿cuánta gente está dentro de los cárteles? O sea, ¿cuántas gentes están integradas ahí? ¿Con qué capacidad de fuego tienen? ¿Cuáles son sus redes de distribución? Etcétera. Se necesita un poco más de inteligencia y menos de fuerza violenta en ese punto. Por ejemplo, lo primero que debería de hacerse es restaurar los sistemas de inteligencia en este país. Por ejemplo, el CISEN pues, fue transformado en no sé qué. Ahí siguen, se dedican a escuchas, más no a recoger inteligencia. O sea, es lo primero que debe ver. Y eso lo dice Sun Tzu. O sea, no porque sea a favor del CISEN y todo eso. Gobierno que no espía es un gobierno ciego. Estamos en una ceguera total sobre este punto. Yo quiero creer eso, ¿eh? Si no, entonces estamos en una complicidad, lo cual es bastante más difícil de comprobar y mucho más peligroso. Primero debemos instalar esos sistemas de seguridad. ¿Y cuánto lapso tenemos? Vamos a ponerlo en tendencias de izquierda, que sea quinquenal, 5 años. Vamos a ver los resultados y los volvemos a ver en ese punto. Vamos a ver en esa situación y tomar control de puntos claves, puertos, carreteras. Eso es lo primero que debemos de volver a reconquistar como Estado. O sea, el Estado debe de reconquistar esto. Si no lo puede reconquistar, pues es muy difícil que lo pueda hacer en ese momento. Lo plantea en ese momento, lo puede hacer sin el ejército. En este momento no. O sea, incluso sacar al ejército sería entregar, en términos del narcotráfico, entregar las plazas, que ya evidentemente ya están, pero pues ya sería una situación casi hasta legal, ¿no? En este punto. Eso es lo que debería de mantenerse ahí y quitar al ejército de cuestiones civiles. O sea, el ejército no debería estar construyendo eso. ¿Por qué? Porque genera intereses. O sea, hasta en el arca del tesoro, hasta el más santo peca, ¿no? O sea, en algún momento dado. O sea, están teniendo mucho dinero. Ahora díganles de la noche a la mañana que ya no van a tener ese dinero. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo los vamos a calmar? ¿Qué les vamos a tener que dar? ¿Qué tal que si el aeropuerto, vamos a creer que funciona y tiene 25 años, sigue funcionando? De acuerdo, están ahí. ¿Qué va a pasar después de esos 25 años? ¿Se les va a volver a dar? Se les va a volver a dar. ¿Y qué tal que si no funciona? Porque existe esa posibilidad. ¿Y si no funciona? Ellos van a decir, como entidad privada, casi como sociedad anónima, bueno, pues entonces debido a las pérdidas, quiero que me pagues por eso. Dices, ¿y si no qué? Díganle eso a las personas armadas, díganle no. ¿Qué va a pasar? Nada más lo dejo ahí entre paréntesis. O sea, yo sé que van a decir que no, o sea, pues empieza ahí la violencia. O sea, ellos tienen la capacidad de usar la violencia. Bueno, no sé si existe otra. Veo una mano levantada. No sé si se vale responderle. Sí, Sofi, Dinora, te escuchamos. Sería nuestra última participación. Gracias. Ay, deme un segundo. No. Ahí ya estoy. Ahí ya, discúlpeme, es que apreté mal porque estoy aquí parada. Mire, quiero preguntarle a nuestro ponente, yo coincido mucho en los aspectos que ha estado planteando. Me parece muy acertada su postura y me gustaría no llegar al lugar común de qué hacemos con la seguridad. Y yo estoy en contra de la militarización que se está emprendiendo. O sea, hay que decir las cosas claro y directo.
solo faltan menos de 1000 días para que supuestamente tengan que salir, pero lo que usted nos está haciendo ver es que ya están dentro de la estructura y que son juegos de poder, de correlación de fuerzas, de grupos que también vienen de antaño, de décadas, de tradición, de familias. Eso que usted menciona de que efectivamente el PRI se configuró con un brazo militar muy importante y quienes tienen esas estructuras las tienen desde nuestros bisabuelos, en el caso de los más mayores. Entonces, en el caso de los jóvenes, pues de sus tatarabuelos, después del periodo revolucionario. Entonces, es muy complejo desestructurar todos esos movimientos. Más bien yo lo que le preguntaría es, en tono realista, ¿cuál es la mirada prospectiva que usted tiene acerca de los grupos del narcotráfico y del crimen organizado? Porque pareciera que ellos hoy colocan gobernadores, colocan presidentes municipales, colocan mandos en el sistema, en el poder judicial, en el poder legislativo. Entonces esto es muy complejo. Una maestra nos decía hace poco que ellos forman parte como de un esquema de movimientos sociales. A mí me parece que el estudiarlos es importante. Por ejemplo, el tema de Michoacán, usted lo señaló, ahí empezaron con la familia michoacana, pero la familia eran todos. Empezaron a sembrar marihuana porque la gente llegó a tal grado de pobreza que los mismos pequeños grupos del narco, junto con el gobierno, les dieron los insumos para la producción y establecieron un control absoluto en lo territorial, en la fe, en la idiosincrasia, en la unidad familiar. Esas cadenas son las que yo creo que también tendríamos que revisar, porque no está México hecho de buenos deseos, sino de acciones políticas de carácter contundente. Ahora, hasta a mí me gustaría que nos ampliara más el punto del involucramiento, quién controla a quién. ¿El gobierno controla el narcotráfico o los narcotraficantes mantienen sometidos e involucrados en sus escenarios de impunidad y corrupción a los mandos de gobierno? Esto a mí me intriga mucho, me parece que es muy buena su apreciación, saber un poco más bajo su perspectiva, bajo su mirada, este punto, porque entonces no habrá final feliz, las cosas se van a complicar cada día más y qué esquema es el que hay que tomar, ¿no? El de, ahora sí que, ¿qué le diríamos a la sociedad? ¿Irnos por la derecha o tener que someternos a este esquema de impunidad y corrupción? Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Me parece una pregunta muy interesante y voy a usar un poco de historia para responder esta situación, o sea, porque hay que ver quién manda quién, o sea, en este punto. Hay que tomar en cuenta que antes, en los 70 años del PRI, el narcotráfico estaba, dijéramos, administrado y permitido por el gobierno central. Hay una situación que matan a un personaje muy contundente que es, y muy importante para todo este punto, que era el tigre de la sierra, proveniente de Sinaloa, y el que iba, dijéramos, a refrendar el pacto. Lo mata el gobierno y libera a todos estos lugartenientes que terminan el jefe de jefes, hasta el Chapo Guzmán y todo ese punto de vista. ¿Qué es lo que sucede? Es que él quería seguir a mantener el pacto en algún momento dado. Lo que quiere el gobierno es que se acelere la producción y llevar toda esta producción para el socio norteamericano. O sea, en algún momento dado, si lo vemos desde la parte geopolítica, el narcotráfico sirvió muchas veces de lavador de dinero, y eso no es conspiración, o sea, eso es un hecho de que sirvió para lavar dinero y llevar en esa parte para las guerrillas de Centroamérica, ¿no? O sea, la parte de Irán Contras, o sea, falta una arista que se debe explicar a través de este hombre que se escapó y toda esta situación de Caro Quintero, ¿no? O sea, está involucrado en ese punto que llevó dinero y armas en algún momento dado. En ese momento podemos ver que el narco es un brazo del gobierno, o sea, vamos a ponerlo así en ese punto. O sea, estaba ahí. Lo que vemos ahora es de que ese esquema ya ha sido rebasado por un cártel que es muy extraño, que es el cártel Jalisco Nueva Generación. Este cártel ha roto pacto no solamente con el gobierno, sino contra los otros cárteles, invadiendo sus plazas, sus costas, vamos a ver. Es un cártel que tiene lugar de costa a costa, ¿no? Desde Michoacán
a Veracruz, o sea, los dos puertos más importantes, el de Veracruz y el de Lázaro Cárdenas, y toda la parte de Sinaloa y toda esa parte de las producciones. ¿Cómo este cártel se pudo hacer grande? Vamos a ver una situación. ¿De dónde salió el Mencho? El Mencho lo tenía Estados Unidos en su prisión por un cargo de posesión de heroína, de 15 kilos de heroína en ese punto, lo que le iba a implicar una pena aproximadamente de 30 a 40 años de prisión. Otro ejemplo, Abud, no me acuerdo su nombre completo, Abud, el jefe del Estado Islámico, también estaba preso en Estados Unidos 2 años antes de que saliera el Estado Islámico. Lo liberaron. Ahí sí no se sabe por qué lo liberaron, o sea, está raro. Aquí igualmente también es muy poco claro por qué salió libre ambos personajes. Uno forma el Estado Islámico y el otro forma el Cártel Jalisco Nueva Generación. Nos damos cuenta que en el Estado Islámico se usan pertrechos y armas norteamericanas, incluso sobre la incursión rusa, que sea de paso, perdió porque sus aviones ya no podían despegar, porque el Estado Islámico de la nada tuvo bazucas para poder derribarlos antes de que salieran. Y se retiraron los rusos. Tienen ahí un puerto, tienen 500 efectivos en Rusia, pero no en Irán. No, de Rusia tienen ahí cerca de Jordán, una parte ahí, en el Mediterráneo. 500 soldados rusos. Perdieron la guerra los rusos. Con apoyo norteamericano y con operaciones del Estado Islámico. ¿Qué se ha visto con el Cártel Jalisco Nueva Generación? Armas, pertrechos, inteligencia, y yo lo había mencionado. Eso lo sacaron dentro del proceso, que una de las partes, en una de las redadas, se encontraron pasaportes y documentos de entrenamiento de alguien que le llaman el pakistaní. Pakistán, esto suena a teoría de conspiración, pero no es cierto. Pakistán es de los sistemas de inteligencia, el ISI, es un miembro activo de la CIA. Entonces trajeron a esas personas aquí, o sea, no puedes traer a un pakistaní así simplemente y se perdió en México. O sea, no, o sea, alguien lo trajo y entró por Estados Unidos. Y hay excombatientes. El Cártel Jalisco de Nueva Generación, en perfecta sincronía militar, pudo paralizar, y cuando derribó un avión, paralizar 4 estados de la República. No son narcos, sino es una situación de efectividad paramilitar. Y eso no es teoría de conspiración, es un hecho. Yo creo, desde mi punto de vista, y tengo la hipótesis, después de atar todos estos cabos junto con el Estado Islámico, en que nos estamos viendo con un cártel infiltrado por parte de Estados Unidos, por la posesión de esta situación. Los norteamericanos, hay un libro que se llama Los próximos 100 años de Friedman, y donde menciona que el principal problema, la principal guerra que van a librar, no es con China. China lo van a vencer. Ahí explica cómo, ¿no? O sea, es una interesante lectura, ¿no? Y luego medio parte de ciencia ficción, pero sí es muy interesante en ese punto. A Rusia lo van a vencer, a Canadá lo van a vencer, a todos van a vencer, nada más que el problema es México. Y dice una parte, el problema es que México tiene a su favor algo, las drogas. Y el dinero de la droga ya no está siendo depositado en bancos norteamericanos, sino en bancos mexicanos. Una de las grandes situaciones que debe de ver los economistas mexicanos es saber cómo lavamos ese dinero. O sea, suena mal, pero hay que hacerlo. Son divisas. Es algo que necesitamos, algo que necesitamos todos. ¿Cómo vamos a llevar ese dinero? ¿Cómo vamos a traer ese dinero aquí? Los norteamericanos se están dando cuenta de ese problema y empieza a haber esas incursiones por parte de eso. Estamos viendo una operación norteamericana disfrazada de cártel. A mí me queda bien eso. Me dicen, pueden decir, es que eso no es moral o no es aceptado. Bueno, recordemos que el primer narcoestado exitoso del mundo fue Inglaterra cuando hizo la guerra del opio, ¿no? Con compañías privadas que pidieron a la reina invadir China. Bueno, golpear a China, no invadir, sino tomarlo en China. En ese punto, cuando China dijo, no queremos, está ahí. O sea, el narcotráfico es el primer narcoestado. O sea, y viendo a Inglaterra, en las cuentas, no fue
ni los textiles, ni la esclavitud, sino fue el opio la que le dio la grandeza a Inglaterra. Y a nosotros nos privan de eso. Es ahí donde debemos de verlo. O sea, ¿hacia dónde vamos? El Cártel Jalisco Nueva Generación es una incursión extranjera que debemos de hacer nosotros. Y, hijo, eso sí está... ¿O qué hacemos? Pues debemos de ver lo que somos un país invadido. O sea, así tal cual, o sea, desde mucho tiempo no se había visto eso en México. O sea, ni siquiera creo que cuando perdimos el territorio tuvieron los norteamericanos tanto control sobre nuestro país, porque los norteamericanos llegaron al Zócalo y ahí se quedaron. Bueno, claro, destruyeron Veracruz y Puebla y todo eso, ¿no? En ese punto, pero no tuvieron más cargo, por ejemplo, Sinaloa y todas estas partes, ¿no? Ya luego se llevaron el territorio, ¿no? Pero bueno, es ahí donde yo lo vería en ese punto. Yo creo que estamos frente a esa situación y si es necesario la militarización del país, en ese sentido, en un sentido de urgencia, podría decir que en algún momento decir, bueno, sí, pero yo sigo insistiendo algo. O sea, nos faltan cuerpos de inteligencia civil. No los tenemos. O sea, no tenemos información civil en este momento. Y el ejército se está volviendo en una corporación con sus propios intereses que va a pasar como en Brasil. Le informo al comandante, pero no le debo de informar a la autoridad civil. ¿Por qué? Pues porque es civil, o sea, así de simple. O sea, y con eso no pertenece a nosotros. Entonces nos vamos sobre esa situación muy delicada donde no hemos podido generar instituciones. Una de las grandes desgracias de este país es no generar fuertes instituciones y las pocas que tenemos pues ya las apedreamos en ese punto. Bueno, hasta ahí dejo mi reflexión al respecto.